Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Domingo de Cristo Rey. En esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, terminamos el año litúrgico y celebramos a Jesucristo como centro y cumbre de la historia. Él es el Rey de la historia de la humanidad, de nuestra vida y de la vida del mundo. En Él tiene sentido y hacia Él tiende toda la historia de la humanidad. Suyo es el poder. Todas las cosas, dice Pablo, han sido creadas por Cristo y todas se mantienen por Cristo. Hoy en el Evangelio escuchamos el ámbito donde Cristo reina y cuál es el espacio del amor de Cristo. Los pobres, a mí me lo hicisteis, el juicio final. Él es juez y soberano de la historia y a Él rendiremos también nuestra vida en función del amor. Como dice San Juan de la Cruz, a la tarde me examinarán del amor. Y en este domingo grande de Cristo Rey vamos a terminar también el año litúrgico a lo grande. En nuestro programa vamos a charlar sobre una delegación importantísima y más en estos tiempos que estamos, que es la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, con toda la realidad, las actividades que durante el año tiene esta delegación y su servicio para las parroquias y para toda la diócesis. Y para ello está con nosotros el delegado diocesano de Pastoral Familiar, don Miguel Garisson. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Alfredo. Bueno, quizás alguno todavía no cae que la diócesis tiene esta delegación para la Pastoral Familiar. ¿Qué es la Pastoral Familiar y qué grandes líneas o objetivos tiene? Bueno, la Pastoral Familiar es la iglesia que sale pues, al encuentro de las familias, pues, para anunciar a las familias el Evangelio, para que las familias también pues, se encuentren con Cristo, se sanen de alguna manera y a su vez las familias sean pues, sujetos evangelizadores, ¿no? Porque eso es la Pastoral Familiar, es eso. Son familias que se han encontrado con Cristo, evangelizadas, que luego se convierten en ellas familias misioneras, ¿no? Grandes líneas de Pastoral Familiar, pues, bueno, pues, prácticamente abarca pues, todo el ámbito familiar. Perdón, se me había olvidado que don Fernando Sebastián, ¿no?, nuestro arzobispo ya difunto emérito, él decía que del tono religioso de las familias, ¿no?, dependería luego el tono religioso de nuestra iglesia y por extensión también de la sociedad, con lo cual pues, la Pastoral Familiar busca eso, pues, ¿no?, elevar el tono religioso, pues eso, de nuestras familias cristianas, ¿no? ¿En qué líneas ahora mismo se trabaja desde la delegación? Pues por un lado está todo el tema de acompañamiento de novios, lo que es principalmente lo que llamamos los cursillos prematrimoniales, ¿no? El preparar lo mejor posible a los que van a contraer pues, su matrimonio, ¿no? Hay pues, decenas de cursillos, gracias a Dios, en nuestra diócesis y se intenta pues, hacer pues, lo mejor posible, implicando en esa formación, en esa preparación, pues, también sobre todo a familias, ¿no? a matrimonios, pues, para que ellos puedan dar testimonio también gozoso de la vivencia del Evangelio en sus casas, ¿no? Junto con esta pastoral de novios está, dependiendo también de la delegación de familia, está el Centro de Orientación Familiar, el COF Cosplan, lo que hace una labor inmensa al servicio también de las familias en diferentes ámbitos, desde la orientación familiar, con familias en dificultades, que pasan por momentos de crisis, todo el tema de la regulación, ¿no?, natural también de la fertilidad, ayudando a familias pues, también a ejercer esa cosa tan importante que es la paternidad responsable, la defensa también de la vida y otra cuestión también que nos apoyamos en ello, es toda la cuestión de la educación en la cuestión afectivo-sexual, ¿no? De hecho, ahora estamos realizando un curso pues, pensando en monitores, de alguna manera en formadores de gente que se capacite pues, para luego pues, en sus parroquias o en colegios pues, puedan tratar este tema, ¿no? También eso, iluminar desde el Evangelio toda esta realidad tan importante hoy, ¿no?, de la afectividad, de la sexualidad. Tercera pata de la pastoral familiar pues, es toda la cuestión de promover y suscitar equipos de matrimonios, ¿no?, en las diferentes realidades que hay, movimientos, que gracias a Dios hay unos cuantos aquí en Navarra. Entonces eso es animar a los matrimonios pues, que no se encuentren solos, ¿no?, que vivan su fe con otros matrimonios, ¿no?, y que de alguna manera enriquezcan también revitalicen sus parroquias, ¿no? Y luego hay otra cuarta cuestión, ¿no?, que además, si Dios quiere, pues empezaremos este fin de semana,
es el formar, el trabajar con los agentes de pastoral familiar, ¿no? Nosotros soñamos, y quisiéramos que fuese así, que en cada parroquia o en cada unidad de atención pastoral hubiese 1, 2, 3 matrimonios de referencia que en colaboración pues, con los sacerdotes de la unidad o con los párrocos puedan salir en encuentro de la realidad familiar, ¿no? Desde la acogida de esa familia pues que acude por primera vez a la parroquia pues porque va a bautizar a su hijo o porque van a comulgarse a alguno de sus chavales, a escucharles en el caso que tengan alguna dificultad, algún problema, bueno, que estén ahí, ¿no? Entonces, si Dios quiere, pues empezamos este fin de semana pues con una formación que nos va a llevar pues 3 años y que tiene como guía pues lo que es la Amoris Laetitia, ¿no? Esa exhortación salida de esos 2 sínodos sobre la familia impulsada por el Papa Francisco, ¿no? Brevemente, ¿a qué animarías tú a las familias o a los sacerdotes que estamos en las parroquias en contacto con matrimonios? ¿Alguna cosa especial que la delegación está poniendo especial interés? Fíjate, yo creo que una cosa en la que las familias nos pueden echar una mano, no nos pueden echar mano, sino que colaborar con nosotros los sacerdotes en esa tarea de evangelizar, es el acoger a esas familias que llaman por primera vez o llaman después de un tiempo pues, de haber desaparecido de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, si en cada parroquia, en cada unidad de atención pastoral tuviésemos 1, 2, 3 matrimonios que les preparásemos, que les ayudásemos también a cómo acoger a esa familia que llama a nuestras puertas, ¿no? Pues sería una labor, porque luego eso, una vez que se ha establecido ese contacto, luego ya es un acompañamiento, ¿no? Donde saldrán mil cuestiones, ¿no? Pero yo animaría eso a los sacerdotes, ¿no? A que busquemos 1, 2, 3 matrimonios que en colaboración con nosotros puedan ayudarnos eso, a acoger a esas familias y acompañarlas. Has querido compartir con este programa un testimonio de un matrimonio que ahora en la segunda parte del programa nos va a hablar. Bueno, pues te agradecemos este testimonio y animamos, bueno, a que toda la diócesis, en esa misma sintonía que la Delegación de Pastoral Familiar pone, pues trabajemos a una por la pastoral familiar. Pues vamos a pasar con el matrimonio después del vídeo. Te agradecemos, Miguel, que hayas dado este testimonio y aquí estaremos siempre que quieras. Gracias, Alfredo. Vamos a ver este vídeo correspondiente a este domingo de Cristo Rey y en la segunda parte veremos este testimonio de este matrimonio que trabaja en la pastoral familiar. This is a moment that take you to silence.
En este domingo grande de Cristo Rey estamos hablando sobre la pastoral familiar de nuestra diócesis de Pamplona y Tudela. Ha estado con nosotros don Miguel Garisoin, delegado de pastoral familiar, y ahora tenemos un matrimonio, qué mejor que entrar a fondo con una familia, con un matrimonio núcleo, ¿no? Álvaro Zambrana y Arantxa Tortosa. Buenos días. Buenos días. Bueno, particular y concretamente, vosotros habéis estado en el proyecto de amor conyugal, por lo cual han pasado muchos matrimonios en la diócesis, estos encuentros que soléis tener en Javier. Explicándonos un poco qué es el proyecto de amor conyugal, que, bueno, para que ojalá se anime mucha gente, y luego ya veremos vuestro testimonio. Pues Proyecto Amor Conyugal es una gran catequesis sobre el matrimonio, ¿no? Está basado en las catequesis que dio durante 3 años San Juan Pablo II, cuando era Papa, y pues en esas catequesis se hablaba sobre el matrimonio y la familia en mucha profundidad, ¿no? Y en Proyecto Amor Conyugal lo que se hace en el fondo es trabajar y vivir esas catequesis, ¿no? ¿En qué consiste un poco el encuentro? Se articula en torno a un fin de semana, se intenta que los matrimonios puedan estar un poco aislados de sus circunstancias habituales, ¿no? Y poder compartir un rato juntos. En el fondo es poder descubrir de nuevo pues la llamada de Dios, ¿no? Sentirnos amados por Dios y sentir que nuestro destino o nuestra misión en la vida es amar a los demás, ¿no? Ese compromiso de amor con Dios se tiene que reflejar en concreto en mi amor a mi esposa y a los demás, ¿no? Y es verdad que se articula en torno a esos 2 días de fin de semana con diferentes experiencias. La verdad que es muy vivencial y la gente sale muy removida, ¿no? Porque se llega un poco al fondo del corazón de cada persona. En nuestro caso, la verdad que yo siempre que me preguntan digo que a mí me costó mucho ir, yo no quería ir o pensaba que no necesitábamos ir. No teníamos ningún problema, ¿para qué íbamos a hacer un curso de matrimonio si no teníamos nada que arreglar, ¿no? No había problemas graves. Pero es verdad que en el fondo, pues cuando ella me lo proponía y me lo propuso varias veces, ¿no? Pero yo veía que algo bueno podíamos sacar de ahí y mejorar siempre pues con la mirada puesta en el cielo, ¿no? Y la verdad que luego ese pequeño sí, esa pequeña respuesta a Dios, pues nos ha compensado con creces, ¿no? Yo ahora siento que me ha devuelto el 100 por 1, ¿no? Pues no sé, yo diría que aprendí a amar más y mejor a Dios, aunque ya tenía una formación previa, pero me ayudó a acercarme mucho más, a descubrir la grandeza del amor de Dios. Amar más y mejor también a mi esposa, ¿no? Por mucho que yo pensaba y creía que sabía lo que era el matrimonio, meter a Dios en medio es una grandeza increíble, ¿no? Y luego también abrirme a los demás, algo que yo unos años antes no me planteaba porque no tengo tiempo al final o porque no me había planteado lo que es la pastoral, ¿no? Familiar y cómo los matrimonios tenemos esa misión de llegar a los demás, ¿no? Transmitir el mensaje de Cristo pues de igual a igual, con un mensaje claro, sencillo, con nuestra vida, con nuestro propio testimonio, ¿no? Pues de repente se abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Todo eso de hablar de Dios que en un momento dado te cuesta mucho porque no lo has vivido, de repente has descubierto un mundo y algo que te llena tanto que tienes que compartirlo. Me acuerdo, fue muy gracioso porque al día siguiente llegué al trabajo y yo me había hecho el propósito de no hablar nada de lo que había hecho ese retiro, porque me parecía que a lo mejor la gente no le entendía. Y fue increíble porque según llegué, estábamos tomando un café a media mañana y fue como que empecé como a vomitar un montón de realidades que yo llevaba en el corazón, ¿no? Y hablar de Dios con mucha naturalidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es un premio, ¿no? Y un signo grande, sí. Sí. Un signo muy grande. Arantxa, yo creo que podríamos resumir: redescubrimiento, amor a Dios, amor a mi esposa. ¿Redescubriste a Álvaro? Totalmente, totalmente. De hecho, pensaba que lo sabía todo. Y de hecho, yo fui la que le convenció, un poco entre comillas, ¿no? de ir al retiro porque él estaba... Bueno, pensaba que no lo necesitábamos. Y me cambió totalmente la visión de él y me hizo ver el matrimonio pues como Dios lo pensó desde toda la eternidad, ¿no? que es maravilloso, es maravilloso, es un regalo. Se trata de aprender al final a ver... yo lo que he aprendido es a ver a mi esposa como un regalo de Dios, algo magnífico que ha creado Dios para mí, perfecta para mí, con unos dones que yo puedo aprovechar y ser juntos mejores. Claro. Entiendo que no necesariamente tiene que ir a Proyecto de Amor Conyugal
matrimonios que explícitamente estén en una crisis dura, que también, y También, que claro. yo he sido también testigo de verdaderos cambios y sanaciones de esa crisis, sino que a veces, bueno, pues vamos, como dices tú, vamos bien, pero pienso que no me hace falta y resulta Sí. que el matrimonio, como también nosotros la vocación sacerdotal, la vida religiosa, es una vocación que hay que cuidarla y que hay que trabajarla, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, somos un matrimonio que éramos felices y vamos Sí. bien, ¿no? Pero nos ha cambiado profundamente y nos ha ayudado muchísimo. Pues eso, nosotros que somos matrimonios, además, pues con formación cristiana, ¿no? Con una familia cristiana, con varios hijos, pues nos ha dado como un vuelco, ¿no? Está y lo- abierto a todo el mundo, en realidad. O sea, gente con problemas, gente sin problemas. Sí, sí, claro. Se trata de volver a hacer pues, un poco bueno, ese redescubrimiento que decía usted, ¿no? Hace un momento, de Dios y de la realidad del amor entre nosotros. Y luego, bueno, en nuestro caso en particular, además de ayudarnos personalmente, nos hizo ver la necesidad que hay pues, en la Iglesia, ¿no? de ayudar a otros matrimonios, ¿no? Y, pues por eso nos hemos implicado más en la pastoral familiar, ¿no? Y al final la pastoral la sacamos pues, los matrimonios, las familias y los sacerdotes, ¿no? Somos un equipo, ¿no? Que tenemos que sacar adelante, que evangelizar y trabajar en la misma dirección. Y no dudo que sería desde Dios providencial el reforzaros vuestro amor y vuestro matrimonio para otros. Estéis trabajando con matrimonios, estáis viendo muchas realidades matrimoniales, así a bote pronto tampoco, pero ¿qué problemas veis o qué deficiencias veis o qué retos veis en los matrimonios de hoy para cuidar la vocación matrimonial y para que no haya problemas? Yo primero empezaría pensando, ha hablado don Miguel un poco de este tema, en el tema del noviazgo, ¿no? Muchas veces pues nos cansamos sin haber vivido un buen noviazgo, ¿no? Y entonces ya empiezas, yo creo, con una dificultad añadida, ¿no? O sea, es fundamental la formación previa. O sea, yo creo que cuando uno se casa cree que lo sabe todo, que ya tiene pues, todos los secretos para que todo funcione y luego te das cuenta que la vida es una lucha continua quizá no el primer día que todavía estás ahí Pero desde el muy segundo. enamorado, pero desde el segundo te das de bruces con la realidad de la sociedad y que hay que remar contracorriente para sacar adelante tu vida y la de los que están a tu lado, ¿no? Mi mujer, mis hijos, incluso los amigos alrededor, ¿no? Hay cantidad de gente que agradece muchísimo que le hables de tú a tú, ¿no? De cosas normales, pero porque no se lo han planteado, porque no lo han recibido, ¿no? Entonces, casarse con buena formación y luego sentirse apoyado, ¿no? Porque en ese camino de lucha es muy fácil tirar la toalla. Nos hemos encontrado muchos matrimonios, buenísimas personas que llegaban a esos cursos destrozados. Otros no tan destrozados, pero que sí que tienen sus problemas, ¿no? Al final ver que hay otros igual que ellos, que luchamos en la misma dirección y que poco a poco, con nuestras caídas y con nuestras... O sea, al volver a levantarnos, ¿no? Ellos ven el reflejo de que pueden hacerlo igual. Y es verdad que hay muchos matrimonios muy buenos que han vuelto a acercarse entre ellos, a reconstruir su matrimonio y acercarse a Dios. Claro. Por volver al encuentro de amor conyugal, suele ser en Javier, ¿verdad? Sí. Un sitio, desde luego, maravilloso. Bueno, pues para seducir un poco si alguien nos está viendo, ¿qué momento os gustó más de todo el encuentro? Porque alguno dice, bueno, ¿qué se hace ahí? Nos ponemos a hacer terapia, a hablar todos juntos, a rezar. Bueno, ¿qué momento destacaríais que nos ayudó este y este momento? En teoría no podemos contar. No se puede decir mucho. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, hablando con otros matrimonios, ¿no? Hablando con Álvaro, es curioso porque el Espíritu Santo a cada uno le sopla donde necesita. De hecho, a mí ha habido, pues hubo en concreto una charla que no me ayudó a mí mucho, vamos, en cambio a una esposa con la que hablé yo, vamos, le cambió totalmente la visión del matrimonio. Entonces yo creo que es todo, desde el momento que comienza, te engancha. Bueno, Álvaro la verdad que fue muy a contrapelo, pero no porque él pensaba que no lo necesitábamos, ¿no? Y yo creo que desde el minuto 1 o 2 enseguida enganchó. Hasta el domingo por la tarde es muy experiencial, pues se combinan algunas charlas. A mí también me ayudó mucho que son los matrimonios, o sea, tú ves a matrimonios que van ahí y dedican su fin de semana dejando sus hijos, su tiempo dedicado para ayudarte a ti, ¿no? O sea, a mí eso me impresionó muchísimo, la verdad. El mensaje que se transmite al final es el de San Juan Pablo II, que es un mensaje universal y fantástico, pero se intenta traducir porque la forma en que él tiene de transmitir las cosas en sus escritos es a veces complicada. Entonces, la verdad que está estructurada de manera que tú entras desde el primer día
pues primero tienes que sentirte hijo de Dios para entender que estamos aquí todos creados por amor y que luego tienes que, como reflejo de ese compromiso con Dios, pues amar a los demás, que nuestro camino de salvación es el amor a los demás, empezando por nuestra esposa. Y tienes que sufrir un proceso de conversión interior primero, después de darte cuenta que te aman, que estás creado por amor, que tienes que pedir perdón y luego pues disfrutar de ese don que te ha dado Dios, ¿no? Y que es necesario entender que Dios está en medio de los dos para poder vivirlo de esa manera, si no enseguida te cansas de luchar. Las recompensas humanas son efímeras normalmente. Muy bien, no tenemos más tiempo, ya rezando por el próximo encuentro. Sí, sí. Que tendréis, ya habrá información en toda la diócesis, bueno, pues para que sean muchos los matrimonios que desde el proyecto de amor conyugal, pues bueno, sea, como has dicho tú, un redescubrimiento de la llamada. Es una vocación, una llamada de Dios, sí, a amar a Dios a través de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Muchísimas gracias, que sé que aquel encuentro pues ha dado mucho fruto en bien de la Iglesia en vuestro caso y que siga dando de verdad y que hagáis mucho bien en la pastoral familiar. Muchas gracias. Algo que decir, sí, eso me gusta. Añade Sí, un solo flash. como inciso, o sea, el siguiente curso, el siguiente retiro va a ser el fin de semana del 18, 19 y 20 de diciembre. De diciembre. Apuntamos en las agendas. Hay que apuntar. Todos Está abierto a todos. Y el que quiera pues puede llamar a la delegación de pastoral familiar que está en el seminario, pues ahí puede acudir. Pues muchísimas gracias y que deis mucho fruto. Muchas gracias. Gracias. Nada más, terminamos el año litúrgico, un año especial, desde luego, por la pandemia, pero con el recuerdo y la oración por todos, sabiendo que al final el mal no triunfa, triunfa Jesucristo resucitado. Él es el Rey, a Él la gloria por los siglos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.